Saludos a todos. Hoy vamos a dar comienzo a un curso que me lo han hecho saber que necesitan conocer muy claramente cuáles son las definiciones de temperamento, carácter y personalidad. Entonces vamos a empezar diciendo por qué actúas así, por qué, y todos estamos interesados en el comportamiento humano. Hay muchos estudiantes, están estudiando psicología porque quieren saber qué piensan, cómo sienten las personas, cómo responden, por qué estallan en momentos así de un momento a otro, por qué actúan de la manera en que lo hacen. Entonces, nada responde mejor a estas preguntas que la teoría de los 4 temperamentos. Explica las diferencias entre las personas, sus gustos, sus capacidades creativas, sus fortalezas, sus debilidades. Explica por qué algunas personas entran en conflicto con otras y por qué otras se sienten atraídas entre sí. Entonces, hablando humanamente, nada tiene una mayor influencia sobre tu comportamiento que tu temperamento heredado. La combinación, la combinación de los genes y cromosomas de tus padres en la concepción que determinó tu temperamento básico 9 meses antes de que respiraras por primera vez, es lo principalmente responsable de tus acciones, de tus reacciones, respuestas emocionales y en un grado u otro de casi todo lo que haces. Entonces, la mayor parte de la gente está totalmente inconsciente de esta poderosísima influencia sobre su comportamiento. Entonces, como consecuencia, en lugar de cooperar con ella y de usarla, entran en conflicto con ese poder interno e intentan hacer de sí mismos algo para lo que nunca fueron diseñados. Nosotros tenemos un temperamento base y con eso fuimos nosotros marcados y eso no va a cambiar. Nosotros somos así y así vamos a seguir. Entonces, eso no solo los limita personalmente, sino que afecta a su familia inmediata y a menudo daña otras relaciones interpersonales. Es una de las razones por las que tantas personas dicen, no me gusto, no me gusta como soy, o no entiendo, no me entiendo, no me puedo comprender. Cuando una persona descubre su temperamento básico, puede por lo general descubrir con facilidad cuáles son sus aptitudes vocacionales, cómo tener buenas relaciones con otras personas, qué debilidades naturales se deben tener en cuenta, estar alerta para cambiarlas, para mejorarla, para hacer cambios en nuestra vida. Con qué tipo de persona me puedo casar, no me puedo casar, porque eso ayuda muchísimo en la relación y cómo puede mejorar la eficacia de su vida. Entonces, ¿qué es el temperamento? El temperamento es una combinación de características que heredamos de nuestros padres. Y nadie sabe dónde está, pero creo que se halla en algún lugar de la mente o del centro emocional que llamamos corazón. De esta fuente se combina con otras características humanas para producir nuestra estructura básica. La mayor parte de nosotros estamos más conscientes de su expresión que de su función. Y es el temperamento de una persona lo que la hace abierta, extrovertida o una persona tímida e introvertida. Si conoces ambos tipos de personas nacidas eh, del mismo papá, una puede ser extrovertida y la otra puede ser introvertida. Entonces, es el temperamento lo que hace que unas personas se entusiasmen por el arte, por la música, por la literatura o por los deportes o por la industria. Entonces, a mí me da risa a veces que las mamás, los padres, quieren entrar a clases a sus hijos porque siempre quisieron la música para ellos y como no lo pudieron hacer, entonces quieren hacerlo con sus hijos y muchas veces los están forzando a algo que ellos no quieren. ¿Pero por qué no quieren? Porque el temperamento no es ese.
Entonces hay que descubrir mucho, hay que conocer el temperamento de cada una de las personas que hacen parte de nuestro alrededor, empezando por el cónyuge, por los hijos, por las personas más cercanas, porque de esa manera vamos a tener mejores relaciones. Entonces, el, aquí el temperamento no es naturalmente la única influencia sobre nuestro comportamiento. La, la vida en el hogar, lo que es la instrucción, la educación, la motivación, los estímulos que reciba esa persona, las acciones, la cultura, eh, el temperamento, ahí se va formando también un carácter. Pero entonces después vamos a definir lo que es el carácter. Carácter es también esa combinación de todo el medio externo influenciado en sí mismos. Pero el temperamento es la influencia número uno en la vida de la persona. No solo porque es lo primero que nos afecta, sino porque como la estructura corporal, el color de los ojos y otras características físicas nos acompaña a través de la vida. Un extrovertido es un extrovertido. Puede que trate de ocultar la expresión de su extroversión, pero siempre será un extrovertido. Lo mismo pasa con una persona introvertida. Él va a querer salir de su conducta y de su timidez y todo, pero está siempre su naturaleza va a ser introvertida. Entonces, aquí vemos algo importante. De un lado tiene sus fortalezas y del otro lado tiene sus debilidades. No hay temperamentos buenos ni malos. Todos tienen sus características buenas y malas. Entonces, la principal ventaja de aprender acerca de los 4 temperamentos básicos es descubrir tus fortalezas y debilidades más pronunciadas a fin de que te dejes ayudar, porque hay algo que nosotros tenemos que tener conscientes. El hecho de que hayas nacido así y que tengas ciertas debilidades no quiere decir que no tienes que superarlas, tienes que superar esas debilidades. Y a veces nos cuesta trabajo, a veces es difícil, pero con la ayuda de Dios podemos vencer todas esas debilidades y tomar la máxima ventaja de tus fortalezas. Y así vas a poder cumplir hasta el máximo tu destino personal, porque todos tenemos un destino, todos tenemos una misión, un objetivo de vida. No estamos aquí como una planta que nace, crece, se reproduce y muere, o un animalito. No, somos seres humanos y podemos mejorar, podemos crecer, podemos avanzar. Y muchas veces esas debilidades de cada temperamento no nos deja avanzar. Y la idea de estos cursos es ayudarte a superar todas esas debilidades para que puedas explotar más tus fortalezas. Entonces, el temperamento se hereda genéticamente y indudablemente quedó afectado por allá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Muchas veces somos más parecidos a nuestro abuelo o bisabuelo que a nuestros padres. Entonces, es una herencia que recibimos. Entonces, el temperamento, que quede claro, es la combinación de características con las que nacemos y que afectan subconscientemente el comportamiento humano. Estas características están dispuestas genéticamente sobre la base de nacionalidad, raza, sexo y otros factores hereditarios y son transmitidas genéticamente. Eso nos tiene que quedar claro, que son hereditarias. Entonces, como les decía, la manifestación de las características del temperamento es tan impredecible como el tamaño o el color de los ojos y del cabello. Ahora, ¿qué es el carácter? El carácter denota el verdadero tú. Es como el hombre escondido del corazón, es el resultado
de tu temperamento natural modificado por la instrucción, por la educación, por las actitudes básicas, por las creencias, por los principios, por las motivaciones recibidas en la infancia. Entonces se denomina como el, entre comillas, el alma del hombre, ¿no? Constituida por mente, emociones y voluntad. Entonces, yo puedo tener un temperamento base, pero nací en una familia donde viajan mucho, donde pasean mucho, donde son muy sociables, donde siempre hay gente en la casa y eso va a marcar mi carácter. Eso va a hacer que mi carácter sea de determinada manera. Que si tengo el mismo temperamento de otra persona, pero su ambiente social, cultural, familiar es solitario, eh, no es sociable, no salen, no pasean, no, no tienen medios para estudiar, entonces el carácter va a ser muy distinto. Entonces, fíjense las diferencias, temperamento y carácter. Ahora, personalidad. La personalidad, ¿qué es? Es la expresión externa de la persona, que puede ser o no lo mismo que el carácter, dependiendo de, de lo auténticos, sinceros que seamos, porque la personalidad es como una fachada agradable que esconde un carácter desagradable o débil. Muchas personas pasan por la vida siempre como aparentando ser la persona que ellos creen que deben ser o la que quieren mostrarle a los demás que son en lugar de actuar como realmente son. Entonces, esta es una fórmula para el caos mental y espiritual, porque tiene su origen en el seguimiento de la fórmula humana para una conducta aceptable que pone su énfasis en lo externo, o sea, en lo que me ven, en lo que yo quiero que vean de mí, en lo que yo quiero aparentar. Entonces, resumiendo un poquito, el temperamento es la combinación de características con las que nacemos. El carácter es nuestro temperamento civilizado y la personalidad es el rostro que mostramos a los otros. Y debido a que los rasgos del temperamento los recibimos genéticamente de nuestros padres y por ello son impredecibles, se deberían mantener en mente algunos de los factores que influencian el temperamento. La nacionalidad y la raza, por ejemplo, son los factores que juegan la parte más importante en la formación de nuestro temperamento en lo heredado. El sexo de una persona también afecta su temperamento, especialmente en la esfera de las emociones. O sea, sabemos que las mujeres son diferentes a los hombres. Las mujeres son más emocionales, más expresivas que los hombres. Los rasgos del temperamento, tanto si están controlados como si no, persisten a través de la vida. Cuanto más nos envejecemos, o sea, entre más años pasen, las personas van cambiando. Las personas van ablandándose, suavizando su temperamento. Eso que antes el hombre era muy fuerte y autoritario y todo, ya en su vejez es más tranquilo, más relajado, ya es menos duro, ¿no? El hombre aprende que si debe vivir en paz con su pareja, es mejor destacar sus fortalezas naturales y dominar sus debilidades. Llega un momento en donde la persona ya va cediendo, va tranquilizándose y va moldeando su carácter.
y al moldear su carácter, comienza su temperamento también a ser más destacado por sus fortalezas que por sus debilidades. Es todo un proceso de crecimiento, de madurez, donde la persona va analizando cuáles son las cosas que realmente debe conservar o las cosas que realmente ya no sirven. Entonces, hay personas que no, hay personas que siguen igual y no cambian y no quieren cambiar y yo soy así, así me quedo y al que le gustó y al que no, pues de malas. No, hay otras personas que no, que sí reconocen que hay cosas que tienen que cambiar y que es el tiempo para hacerlo. Entonces, muchos consiguen éxito en el desarrollo de su carácter y en la mejora de su personalidad, pero relativamente pocos pueden cambiar sus temperamentos. O sea, tu temperamento es tu temperamento. O sea, tu temperamento es colérico, tu temperamento es sanguíneo, tu colérico es melancólico y es flemático. O sea, alguno de esos cuatro. No es que se vaya a cambiar, es que las debilidades tú sí puedes dominarlas. ¿Ves? Es ya manejar mi temperamento y no que el temperamento me domine a mí. Esa es la manera como nosotros vamos a salir adelante. Entonces, es reconocer que tengo esas debilidades, porque a veces no reconocemos las debilidades y pensamos que son los demás los que deben cambiar y yo no. Pero ahí hay un error, porque yo tengo mi temperamento y muchas veces mi temperamento en las debilidades estoy haciendo daño, estoy perjudicando mi relación con otras personas. Pero si yo no caigo en cuenta de eso, si yo no reconozco eso, pues nunca voy a hacer algo por cambiar, porque siempre estoy esperando que sea el otro el que cambie. ¿Ves? Entonces, eso a veces necesita una ayuda externa. Por eso es mi función aquí. O sea, yo como profesora, como psicóloga, como consejera, yo les enseño y ustedes toman los elementos. Si necesitan ayuda, yo con mucho gusto les puedo ayudar, con mucho gusto. Yo manejo la parte física, mental y espiritual. Somos íntegros. O sea, es manejar no solamente la parte física, que es tu cuerpo físico, sino la parte del alma, que son mente, emociones, voluntad, y la parte espiritual, que son los principios y los valores que se deben manejar también. Porque supongamos, en la parte espiritual, el colérico, poniendo un ejemplo, no es que él es como un fosforito y entonces se enojó y eso hizo un arrebato de ira y entonces todo el mundo le tiene miedo y entonces ya nadie le puede decir nada porque es que el colérico es colérico y así se quedó. No, en la parte espiritual hay que manejar esa ira. O sea, hay que doblegarse, hay que renunciar a esa ira, abandonar todo enojo, toda ira, todo estallido de ira. Eso no está bien. Entonces es manejar, pasar las emociones por los principios. Entonces ya no me dejo controlar por las emociones, sino que manejo los principios. Eso es si necesitan ayuda externa. Y esto pues se maneja en todo en la academia de formación integral. Esa es nuestra función, o sea, ayudar a las personas que no saben cómo manejar sus emociones, cómo manejar, controlar, dominar y romper con esas emociones para comenzar a renovar tu mente, transformar tu vida por medio de principios y de valores. Entonces, esto es lo que yo les quería decir porque
Si han llegado personas, ay, pero que el carácter y el temperamento, entonces confunden temperamento con carácter y confunden personalidad con temperamento. No, no es lo mismo. Hay que saber diferenciar. De la forma en que nosotros sepamos los términos y las definiciones, de esa manera podemos ir a la raíz. El libro que yo escribí sobre valores, sobre principios, eh, enseñó mucho eso. O sea, si yo no conozco el término, pues nunca voy a saber cómo se maneja. Supongamos, tú le dices a tu hijo, no es, mi amor, es que tú tienes que respetar a tu papá. Si el niño no sabe qué es respetar, le estás hablando en otro idioma, porque tienes que respetarlo y me haces el favor y lo respetas. Pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo, cómo manejo yo ese comportamiento? ¿Qué significa respetar? Le estás hablando a un niño de 5 años, me hace el favor y me respeta. ¿Qué quiere decir mi mamá cuando dice me respeta? ¿Qué hay que hacer? Entonces, hay que explicar desmenuzadito qué comportamientos debe tener que significan respeto. Entonces, ¿qué significa respeto? Entonces, ya claramente, concretamente, no me alza la voz, eso es falta de respeto. Me miras a los ojos cuando te estoy hablando, eso es respeto. No cojas las cosas que no son tuyas, eso es respeto. O sea, son comportamientos eh, fijos, o sea, específicos. Ahí es donde nosotros estamos enseñando a cambiar un comportamiento, explicando qué es lo que es cada término en su definición y entonces la persona ya sabe, ya sé que el temperamento es diferente al carácter. Entonces, bueno, ya entiendo, entonces ya sé cómo manejar las cosas, cómo manejarme a mí y cómo conocer a los demás. Bueno, entonces espero que les haya servido y vayan a la Academia de Formación Integral, Acadeforin se llama, www.acadeforin.com. Ahí está el curso totalmente completo para que lo tomes. O sea, están los materiales, están los test. Se hacen unos test de diagnóstico para que tú vayas identificando y puedas hacer el tuyo, el de tu pareja, el de tus hijos, el de tu mamá, el de todos, para poder saber, es que mi mamá, claro, por eso es que ella hace así, por eso es que ella actúa así, por eso, entonces, en lugar de estar peleando con ella, ya la entiendo, es diferente a mí. Entonces ya sé por qué ella no hace tal cosa, ya sé porque tiene determinado temperamento. De esa manera nosotros vamos a aprender a relacionarnos con los demás. Entonces, bueno, nos estamos viendo nuevamente en otros cursos y espero que tomen nota siempre y que vayamos hacia adelante. Que estén muy bien, hasta luego.